Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que se encuentran teniendo cualquier tipo de necesidad en este preciso momento, ya sea de dinero, de salud o de sus relaciones personales. Si tú quieres pedir algún tipo de oración, lo podemos hacer. Me dejas la solicitud, la oración, lo que tú necesites pedir oración, y yo con muchísimo gusto, con muchísimo amor, respondo en la menor brevedad posible. Si también quieres orar por otras personas, en los comentarios de los videos lo puedes hacer. Lo puedes hacer en tu corazón también. Bueno, también quería invitarlos a que si esta lectura no resuena contigo, que lo dejes pasar, que lo devuelvas al universo con muchísimo amor, con todo el amor que se te fue entregado a ti también. Ya verás que el universo te devuelve muchísimo, muchísimo más amor. Quiero comentarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tengas una persona especial en tu corazón en este preciso instante. Bueno, la segunda parte es para los solteritos, los que no sienten nada por nadie, no están saliendo con nadie o acaban de terminar una relación con alguna persona. Y la tercera parte va dirigida a aquellas personas que preguntan por su economía. Voy a comenzar la lectura del día de hoy por mis queridos amigos y amigas que en este preciso instante se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tú en este preciso instante nombres a esa persona en tu mente, en voz baja, en voz alta, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial en este preciso momento, en este preciso instante. Bueno, vamos a barajar muy bien las cartas en este preciso momento para que nos salga una lectura bastante acertada. Bueno, estas 4 primeras cartas es lo que tu persona especial siente por ti, lo que tu persona especial espera de ti y lo que tu persona especial piensa de ti. Estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, tu persona especial por ti siente algo profundo, siente algo que la verdad no se lo esperaba. Al parecer es una persona, podría ser una persona bastante orgullosa y que tuvo que derribar muchísimas barreras para poder aceptar lo que siente por ti. Pero es una persona que realmente te quiere y que realmente quiere hacer las cosas bien contigo. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que ustedes hagan las cosas bien, que todas las cosas sean al derecho, que todas las cosas sean legales, tanto para el uno como para el otro. Bueno, eso es lo que espera de ti tu persona especial. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona que siempre sabe atravesar cualquier tipo de obstáculo, que eres una persona echada para adelante, que no importa los problemas que ustedes tengan, pero que él los ve y los hace más pequeños de lo que realmente son. Bueno, ¿qué les espera a ustedes en un futuro como pareja más bien cercano? Tienen que tener muchísimo cuidado con la influencia de ciertas personas a su alrededor, de su entorno, porque podrían estar influyendo personas bastante egoístas y superficiales que a la larga podrían traerles a ustedes bastantes problemas. Entonces, muchísimo cuidado con las personas que están alrededor de su pareja, alrededor tuyo, de tu persona especial y todo aquello que ellos puedan decir ya o puedan hacer para perjudicar la relación de ustedes, porque al parecer existen bastantes personas interesadas en que ustedes no estén juntos. No sé cuál es el motivo o la razón, ya sean celos o porque estén interesados en alguno de ustedes dos o porque sencillamente quieren molestar la vida. Bueno, hay personas que son así. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Que no duden tanto, que lleven su relación a otro nivel, si eso es lo que ustedes consideran que se puede hacer en este preciso momento, que no duden tanto el uno del otro y que si tienen muchas dudas, lo mejor es hablar, es mejor preguntar, es mejor pasar por preguntón que después, bueno, es mejor. Hay un dicho que dice que es mejor un minuto colorado que toda la vida descolorido, ¿vale?
O sea, es mejor preguntar, pasar por una pena, una vergüenza un momentico y después ya las cosas se pasan. Claro que siendo prudentes también, ¿no? Y teniendo bases en aquello que se va a preguntar o a acusar a las personas. Vamos a ver qué te dicen tus angelitos el día de hoy, mi querido amigo o amiga que está en esa relación o que tiene esa personita especial en contacto cero, no importa si están bravitos o algo así. Bueno, los angelitos, te salieron dos angelitos súper maravillosos. Mira, ese angelito te dice, el saber te da rectitud. Bueno, lo que te estaba diciendo, que no duden tanto de ustedes, que cualquier duda que tengan el uno del otro, que por favor la hablen y no las vayan a comentar con otras personas totalmente diferentes a ustedes, a su entorno, que las cosas de la pareja se solucionan con la pareja, a menos que ya se trate cuestiones de maltratos o de pronto prejuicios, alguien que esté dañando al uno o al otro, ya, entonces ya pues se hablaría con otras personas, pero mientras tanto los problemas que se pueden solucionar en pareja se solucionan dentro de la pareja. Bueno, es otro angelito súper especial, te dice, sanarás para ser mejor. Mira, la relación de ustedes, si tiene algún problema, alguna dificultad, ustedes van a encontrar la manera juntos, los dos, sin intervención de tantas personas alrededor, de solucionar sus problemas, de hacer, si es posible, algún tipo de borrón y cuenta nueva para volver a comenzar y ser esa persona, esa pareja maravillosa que ustedes están destinados a ser. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas, que en este preciso momento se encuentran en una relación. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que consultan el horóscopo el día de hoy y que están solteritos y solteritas. Bueno, los que acaban de salir de alguna relación, que están solitos, han tomado la decisión de estar solitos, bueno, ahí va para ustedes esta lectura. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante, lo que me les está pasando en este preciso instante. Y las 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú has recibido unas malas noticias. Unas malas noticias que eso trajo una situación desfavorable para ti, pero mira que tú eres una persona bastante frentera y que se puede levantar ante cualquier adversidad. Eso es lo que está pasando contigo en este preciso momento. Tú dices, bueno, yo tengo problemas, tengo dificultades, pero yo soy un guerrero, soy una guerrera y yo salgo adelante de cualquier tipo de situación. Eso es lo que está pasando y efectivamente tú sales de esa mala situación. Bueno, ¿qué te espera para un futuro más bien cercano? Algún tipo de encontrón o algún tipo de, ¿cómo te digo? Alguna pareja de tu pasado o algo así, van a tener algún tipo de enfrentamiento por una cuestión de unos celos, ¿ya? Ya seas tú el que va a reaccionar de una manera celosa o tu pareja o tu expareja, perdón, esa persona que podría estar reaccionando de esa manera. Bueno, esto a ti te podría traer problemas y dificultades incluso en tu cuestión laboral o económica o algo así. Entonces ten muchísimo cuidado que tu trabajo o tus negocios no se mezclen con las cuestiones personales y sentimentales. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que en este preciso instante dejes la ansiedad, dejes el temor a un lado y cuides mucho tu salud mental y tu salud espiritual. Si ves que de pronto la depresión o de pronto la ansiedad te están cogiendo ventaja, entonces busca ayuda profesional. Bueno, también de tu parte podrías hacer, practicar algún deporte que te ayude a canalizar energías, cualquier deporte el que a ti te guste hacer, alimentarte bien, dormir bien, apoyarte en tu círculo social para que puedas tener un buen apoyo, ¿vale? Ese es el consejo de tus guías espirituales en este preciso momento. Ahora vamos a ver qué te dicen los angelitos para mis queridos solteritos y solteritas en esta oportunidad. Bueno, vamos a ver qué me les dicen a mis solteritos y solteritas en este día de hoy. Bueno, aquí te resultaron dos angelitos súper especiales. Mira, este angelito te dice, tu inspiración lleva al más allá. Hay una persona que ya no está contigo en este momento, una persona que pasó a otra realidad, a otro mundo, y que está muy pendiente de tu vida. Es una persona que está
Tal vez por las dificultades que tú hayas estado pasando o vayas a pasar, va a estar ahí pendiente, pendiente y va a intervenir para que las cosas se te solucionen de una manera bastante, bastante positiva. Este angelito te dice, hallarás tu luz interior. Mira, es súper bonito, súper maravilloso este angelito. Dice que vas a encontrar eso que tú tanto has buscado por tanto, tanto tiempo. Esa tranquilidad, ese sosiego que de pronto a veces no te permitía realizarte en todos los aspectos de tu vida en una forma bastante, bastante adecuada. Entonces, vamos mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas a cultivar esa vida espiritual, no importa lo que tú creas, si no crees en nada y en nadie, pues cree en tú mismo y cultiva esa vida espiritual. Bueno, la naturaleza es súper, súper hermosa, súper eficiente, ayudándonos en esta cuestión de cultivar nuestra vida espiritual. Solamente es pararnos a observar un momento y mirar cómo es que actúa la naturaleza y de esa forma nos aconseja para nosotros también actuar en momentos determinados. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en este momento me preguntan por su economía. Esas 4 primeras cartas es lo que tú estás pasando en este preciso momento y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento tú estás cumpliendo tus deseos en cuanto a esa empresa o esa inversión, tu actividad económica. Era algo que tú estabas esperando desde hace ya muchísimo, muchísimo tiempo. Ha sido una situación muy luchada para ti, una situación que te ha costado hasta lágrimas, te ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, trasnochos, muchos desvelos y muchos sacrificios también en tu vida, pero parece que por fin lo estás logrando, estás teniendo muchos éxitos en tus cuestiones de negocios. Tienes que tener mucho cuidado, ya es con tu cuestión emocional, ya que este esfuerzo que tú has hecho y este trabajo que tú has hecho, que no absorba el resto de tu vida, que no te permita disfrutar de lo que tanto esfuerzo te ha costado trabajo lograr. Entonces, también lleva un equilibrio en cuanto a tu vida laboral, económica, a tus proyectos y tu vida personal, en familia, y también date tiempo para estar en solo tuya, realizar tus sueños y proyectos más anhelados. ¿Cuál es el futuro que te espera a ti? Más bien cercano, cercano. Mira que tus negocios van a madurar, definitivamente van a madurar y van a continuar creciendo para arriba, para arriba, para arriba. Tanto así que tú te vas a convertir como en un referente para otras personas. También tienes que tener cuidado con personas de tu entorno que a raíz de tus triunfos, de esto que tú estás logrando en este preciso instante, tal vez estén celosos o celosas y sean personas bastante egoístas y superficiales. Tienes que aprender o mirar la manera de sobrellevar a estas personas y si se convierten ya en personas muy, muy tóxicas, pues sacarlas de tu vida. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Tu familia, acércate más a tu familia y cuida tu salud emocional y espiritual. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Ahora vamos a ver qué te dicen tus angelitos. Bueno, te salieron 2 angelitos súper maravillosos. Mira, este angelito te dice, la naturaleza es tu consejera. Bueno, mira, observa la naturaleza que tiene sus tiempos, va a su ritmo, a su paso, siempre logra salir adelante, superar y date cuenta, por ejemplo, que cuando hay un edificio que está abandonado, ¿qué hace la naturaleza? Pues ella va pasando por ahí porque ese es su lugar y ese es su espacio. Entonces lo mismo haz tú, dale espacio en tu vida para todo, ¿vale? Dale espacio en tu vida para todo y no permitas que solamente hay un aspecto en tu vida, por ejemplo el de tu economía, el que juegue en tu vida, ¿ya? Que cultiva tus relaciones personales, tu vida en familia, tu propia salud, tu madurez espiritual y personal.
ten un equilibrio en tu vida. Este otro angelito te dice, la razón alumbrará tu vida. Mira, totalmente maravilloso, totalmente maravilloso. Mira que estás destinado a ser una persona referente para otras personas, una persona guía para otras personas, y esto te va a permitir a ti tener éxito y prosperidad, no solamente en la economía, sino también en los demás aspectos de tu vida. Bueno, pero debes llevar un equilibrio. Esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas de Capricornio. Les agradezco muchísimo a las personas que me han mandado saludos por la afección de mi garganta. Ya estoy bastante mejor. Y pues ya sigo, puedo seguir haciendo esto que me gusta tanto y que amo tanto y que lo hago con tanto cariño para ustedes. Les mando muchísimas, muchísimas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.